Bien, comenzamos. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de dar esta charla en referencia a los aspectos generales de la glaucoma. Si ustedes tienen alguna pregunta en particular, pueden escribirme en glaucoma@gmail.com y estaré contento de contestar a las preguntas que ustedes formulen. He estado en Perú varias veces, me gusta bastante. Fui a hacer investigación en genética con el doctor Grossman Pérez y también he tenido oportunidad de dictar conferencias. Por favor, siéntanse en libertad de hacer preguntas. Es una gran distancia, entonces, si llego al punto en el cual ya no se entienda, por favor, hacérmelo saber, de manera tal que así ajustemos. Yo manejo algo llamado Club de Estudios de Trabecular Measure, de la red trabecular, donde hay una serie de PhDs que se centran solamente en el flujo de salida, y esto se ha trabajado durante unos 23 años. Eh, entonces, lo cual significa que esto tiene mucha discusión. Entonces, hay un componente de este club de estudios en donde, el cual se reúne todos los miércoles, unos 6 veces por año. Esto es transmitido por internet desde la Universidad de Duke a la 1 p.m. hora del este y 9 de la mañana hora del Pacífico. Entonces, si ustedes están interesados en participar o si ustedes quisieran entonces trabajar en este club de estudios de la red trabecular, entonces hay bastante discusión al respecto. Y hay una serie de modalidades nuevas de tratamiento, al igual que temas de ciencias básicas. Entonces, la idea es entender un poco también acerca de qué pasa con los medicamentos para glaucoma. No, tenemos la reunión del Congreso Mundial de Glaucoma en Italia. Esto fue hace 2 semanas. Entonces, y me referiré brevemente acerca de la trabeculoplastía. Y esto se está convirtiendo en terapia personalizada y tiene el aspecto de no requerir que los pacientes sean totalmente cumplidores. Entonces hay una serie de dispositivos que se insertan en el ojo y yo no creo que hayan sido muy buenos o impresionantes, pero están cada vez mejores y son cada vez más rápido, y este es el punto de mucho estudio. Y quiero enfatizar a lo largo de la charla que, pensando para nuestros pacientes, hay terapias nutricionales que también son de valor. Particularmente yo creo que los antioxidantes, tales como la vitamina C, el resveratrol, son importantes, pero a nivel mundial hay bastante interés en B3, nicotinamida. Hay diferentes palabras para la molécula utilizando la B3 para tratar el glaucoma. Entonces hay diversas estudios a nivel mundial con la B3, y yo diría que es muy poco costoso y que están allí disponibles para el uso, y básicamente este compuesto llega a las mitocondrias y facilita el balance celular de las células. Entonces hacen que las mitocondrias funcionen mejor y que quizás sea toda esta modalidad de una terapia más apreciada. ¿Qué es el glaucoma? ¿El glaucoma qué es? Es una neuropatía óptica que usualmente, pero no siempre, está asociada con la presión intraocular. A nivel mundial, hay estimaciones de que este glaucoma de presiones bajas es realmente el glaucoma que tienen los pacientes. Y
puede ser con una frecuencia hasta 33%, difícil de creer, pero básicamente 2/3 de los pacientes con glaucoma tienen una presión ocular y 1/3 tienen presión baja ocular. Entonces hemos encontrado que este es el caso en Oregon. Y por cierto, los japoneses particularmente parecen tener algo de esto, de este glaucoma, tensión baja. Y se ha hecho bastante trabajo a nivel de la genética, el glaucoma y esta red trabecular. Y algo que yo deseo enfatizar desde el inicio es quién se queda ciego por el glaucoma. Son las personas con historia familiar de ceguera y este es la pregunta más importante que usted puede hacer acerca de los pacientes, si es que hay alguna historia familiar de ceguera o de pérdida de la visión. Muchas personas miran el glaucoma como una enfermedad vascular, algunos lo ven como primariamente una enfermedad genética, algunos dicen que es una enfermedad estructural, pero hay muchos aspectos diferentes en ella. Un aspecto, por cierto, es la presión intraocular. Y yo quisiera mostrarles evidencias señalando que esta presión intraocular elevada se debe a la rigidez del nervio óptico. Nosotros utilizamos entonces diversas modalidades de medición o de dispositivos que reducen la presión, pero todavía hay esta rigidez en el nervio óptico, incluyendo glándulas con acción de latanoprost o Duclas, un inhibidor de la quinasa que ha estado con nosotros por un tiempo y en los últimos 2 meses se ha puesto disponible en Europa. Entonces, estas son las cosas en las cuales yo quiero enfatizar en esta charla. Entonces, ¿dónde es el sitio de la resistencia en el glaucoma? ¿Dónde es el lugar donde se aumenta esta presión intraocular? La idea antigua es que todo estaba en la red yuxtacanalicular, en esta red, pero esto parece que no es totalmente el caso. Hay muchos tipos de procedimientos de MIGS en los cuales se elimina esta red trabecular y todavía queda el paciente con presión intraocular elevada. Entonces, algo de la resistencia a este flujo de salida no está en esta red canalicular. Esta podría ser la respuesta correcta para nuestros estudios que nosotros tenemos. Es en la pared, en el canal de Schlemm y en el ostium, en las aperturas de los canales colectores, conforme salen, conforme van en estos canales de salida con el acuoso hacia el área episcleral. Cualquier charla sobre el glaucoma tiene que discutir los factores de riesgo. Como ustedes saben, los factores de riesgo incluyen a una córnea delgada y, como se ha dicho, y una historia familiar y también la raza. Ciertas razas son más propensas a esta alta presión y glaucoma de ángulo abierto en comparación con otras. En particular, la gente de ascendencia africana de la parte oeste de África antes que de la parte este de dicho continente. Las fluctuaciones en la presión son un factor de riesgo para el glaucoma y quizás esto ya no lo toquemos porque podría referirme a esto por horas, pero la presión baja, la hipotensión y la hipertensión, los dos por separado, en formas muy independientes, son factores de riesgo para el glaucoma. Algunos especialistas en glaucoma en los Estados Unidos chequean la presión arterial cuando el paciente va a la clínica y con respecto a esta presión, lo consideran esta medición como parte del examen. Yo no lo hago. Les pregunto a los pacientes cómo ha estado su presión arterial y chequeamos la presión arterial en las personas que tienen esta historia de hipotensión particularmente. Aquí tenemos la figura clásica en Oregon, donde yo trabajo, mostrando el flujo que pasa a través de esta red trabecular y esta red canalicular, yuxtacanalicular, eh, que es primariamente resistente al flujo de salida, pero como dijimos, no es el único lugar en donde se presenta la resistencia.
Nuestros objetivos esta noche es familiarizarnos con los mecanismos del glaucoma, de los medicamentos para el glaucoma, familiarizarnos con el uso práctico de algunos de estos medicamentos. Esta es otra figura. Tengo muchas figuras. Esta nos muestra aquí que tenemos aquí estas áreas trabeculares con la matriz extracelular y que se insertan y se hacen cada vez más densos. Tenemos el canal de Schlemm y la pared del canal de Schlemm. Hay por lo menos algo de la resistencia al flujo de salida. Aquí el acuoso sale y esto a nivel del cuerpo ciliar, entonces va a través del osquium y luego las venas episclerales. Y podemos a veces ver esto en nuestros pacientes. Hay algunas buenas figuras de la anatomía. Una de las favoritas a las cuales me refiero está en el libro de cirugía que Rodolfo escribió. Hay un capítulo por el doctor Gong que tiene muchas figuras de las estructuras del flujo de salida en el ojo. Aquí tenemos una copia del libro. Espero que Rafael haga copias de algunas de las diapositivas de manera tal que ustedes tengan las figuras. Entonces aquí ustedes van a ver buenas figuras histológicas y diferentes vistas de la cámara anterior y luego de las estructuras en el ojo. Algunas cosas que hay que saber acerca del canal de Schlemm. El canal de Schlemm no es una estructura circular perfecta, es algo irregular. Tiene estos pasajes amplios, tiene algunos extractos que lo atraviesan y no es perfectamente, no hay tampoco una cantidad tan significativa de regularidad y como esta irregular continúa, entonces tenemos acá en todas estas áreas de la red trabecular que son, funcionan mejor. Entonces, con este flujo, con estas regiones en la red trabecular, entonces aquí a 360 grados, no todas las áreas de flujo van particularmente bien. Esto se torna importante debido a que algunos de los medicamentos que utilizamos son mejores en estas áreas de flujo, tanto de entrada como de salida. Y es una buena forma de descubrir nuevas drogas también que pueden retornar a estas áreas de alto flujo hacia áreas de flujo bajo, ¿no? Y así regular la presión intraocular. Entonces, si tenemos medicamentos como los beta bloqueadores, inhibidores de la anhidrasa carbónica, entonces hay otros medicamentos. Entonces se facilita el flujo uveoescleral y también el flujo de salida trabecular. Es importante saber que todas las prostaglandinas funcionan en la red trabecular y esto es entonces, en parte, tiene que ver algo de nuestro trabajo científico y esto fue un póster que presentamos en el 2000. Este es un diagrama importante. Hemos hecho diferentes estudios para mostrar entonces que en los infantes, en los bebés, esta red funciona bien, hay flujo alto por 360 grados, pero conforme envejecemos, entonces aparece el glaucoma y hay cada vez más áreas que no funcionan bien. ¿Y por qué es esto importante? Esto es porque algunos de los dispositivos o los stents que ponemos en esta red trabecular, entonces, en la cirugía de cataratas y también tenemos otros dispositivos más nuevos y que eran fáciles de colocar. Simplemente se fijaban en el lugar justo a lo largo de la cámara anterior y entonces se puede poner hacia el interior. Hay dispositivos que van hacia la red y que tienen mayor probabilidad de ser exitosos si es que se llevan a las áreas de flujo alto y de flujo bajo. Entonces, diferentes stents en los ojos y probablemente es mucho mejor que tener uno solo en términos de la presión y del manejo. Entonces, para eh, resumir, en esta red no funciona igual en los 360 grados. Entonces, la presión, el glaucoma, a menudo es una medición, una
red que tiene que ver con la red cranioventricular y el canal de Schlemm. Algunos de los medicamentos que usamos probablemente eh, el láser puede funcionar también para regular el flujo de salida. Y hay otras casas de glaucoma de alta presión de apertura. Y el glaucoma no tiene que ver con una prueba genética simple. Hay factores de riesgo que se evalúan para el glaucoma, los cuales están disponibles, por ejemplo, en Australia y que pronto llegarán a Estados Unidos. No puedo decirles cuánto va a costar, por cierto. No lo sabemos, pero siempre nos preocupan aquello que cuesta mucho. Entonces, esto consiste en un hisopo y una cubierta, las cuales tienen que ver para determinar el riesgo relativo de glaucoma. Podría ser útil, no necesariamente para sus pacientes en cuales ustedes ya han hecho el diagnóstico, pero pueden ser útiles para situaciones tales como evaluar a diferentes miembros de las familias. Nuevamente, esto va a depender que tan poco costoso sea esta modalidad, ¿no? Obviamente, no es una cosa que vaya a utilizarse a diario, y sobre todo si va a costar varios cientos de dólares, por cierto, no es nada práctico. El glaucoma es asombroso. Es una pérdida de diversos espacios. Esto es parte de mi investigación y este capítulo por el doctor Ted Aycott, se refiere acerca de la pérdida del equilibrio entre la reducción del fluido en el ojo y el flujo de salida de este líquido en el ojo. Entonces se hace el comentario de que realmente llama la atención que muchas personas no hacen glaucoma y la razón es porque la mayor parte de los ojos saludables mantienen estos espacios permeables. La mayor parte de los ojos saludables tienen mecanismos y no podemos seguir con esta charla si es que no nos referimos a este tema. Ahí tenemos la producción, el flujo de salida del humor acuoso y esto se relaciona con el glaucoma. Definitivamente estudiamos esto utilizando modelos de perfusión, de manera tal que se podía hacer la perfusión de los segmentos anteriores de ojos de mayor edad y luego se daba tratamiento químico, tratamiento farmacológico, en nuestro caso, cuando estudiamos los mecanismos con los cuales esta trabeculoplastía con láser funciona y utilizamos este aparato para perfusión para poder estudiar entonces este tipo de situaciones y ver qué pasaba. Y por cierto, podemos influir en el flujo de salida mediante una variedad de diversos tratamientos. Este es un diagrama complicado, pero quiero mostrarles que la idea es mirar la situación a diferentes niveles, el nivel, la parte posterior, a nivel medio y luego a nivel más cercano. Entonces, lo que parece ser bastante complicado es lo que corresponde al flujo de salida. Ojalá que tengamos las diapositivas disponibles. Y este es la imagen. Si miramos aquí esta red trabecular y parece que el acuoso estuviera saliendo, ingresando hacia la cámara anterior y luego hacia los haces trabeculares, a la red yuxtacanalicular y al interior del canal de Schlemm. Llamo vuestra atención a estas células amarillas en esta región. Esto es en lo cual está interesado el laboratorio. Entonces, hay diferentes tipos de células aquí en esta región. El análisis de ARN, el análisis de microARN que se ha presentado hace un par de meses, pudo demostrar que hay una variedad de tipos celulares en esta región y que no solamente hay un solo tipo de células, hay toda una serie de células y que son de diferentes tipos y funciones y sabemos que algunas de estas células en esta región están en capacidad de movilizarse de esta área amarilla hacia el área azul para llegar a esta área yuxtacanalicular. Entonces, cerramos un poquito y vamos a estos haces trabeculares donde tenemos entonces esta confluencia y luego se presentan los rayos aquí por debajo de las células trabeculares. Las células trabeculares se unen y se comunican entre sí.
Entonces, la 10, aquí tenemos el trabajo de Kate Keller de Oregon, mostrando aquí en estas células trabeculares, aquí cómo se disponen. Bueno, todo esto está bien. Esto es lo que sucede. Esta es una estructura. Acá hay una serie de diferentes tipos de actividad celular. Y cada una de ellas va a ser nuestra historia en la presentación, pero yo creo que no se necesita saber esto. Lo que se necesita saber es que este es un flujo de salida y la red y las células que es una estructura increíblemente complicada. Entonces, esto ha sido estudiado durante muchos años para darnos cuenta de lo que se puede hacer para poder cambiar esto. Y nos ha tomado muchos años aprender esto, cómo esta red en este glaucoma de alta presión realmente se comporta de una manera rígida o es una estructura rígida y ablandarla realmente nos ayuda con la idea que haya un mejor flujo de entrada y salida del humor acuoso. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para manejar este progreso en la cirugía de glaucoma y la mayor parte involucra pasar por alto aquí este humor acuoso y permitir su salida en el ojo. Entonces, nosotros sabemos que para que todo esto funcione, debemos tener un buen cumplimiento por parte de los pacientes, de manera tal que vamos a referirnos un poco acerca de lo que podamos hacer. Pero antes de llegar a esta parte, yo creo que mi segundo concepto importante para esta noche es que la presión alta tiene que ver con esta rigidez de la red y lo que necesitamos es ablandar esta red para que funcione mejor. Entonces, el segundo concepto importante es que el humor acuoso se produce por diferentes niveles e influencias, esto en diferentes horas del día. Entonces, durante el día, la producción de humor acuoso probablemente es un determinante o el principal determinante de la presión intraocular. De manera tal que esa es la razón por la cual los beta bloqueadores funcionan bien durante el día, pero no funcionan igual de bien en horas de la noche, tal como se demostró en estudios en la clínica Mayo. Entonces hay una serie de determinantes que influyen en esto. Y por cierto, aquí no es la presión del acuoso la que determina la presión, tanto como la presión venosa. Entonces hay que pensar en esto. Hay muy pocos estudios y se necesitan muchos más donde las personas se recuestan cuando se duermen, cuando se echan, la presión venosa alrededor del ojo se eleva. Y estoy seguro que ustedes conocen de estudios que dormir echado de espaldas o del lado derecho, entonces puede generar una mayor presión. Y por cierto, eh, por ejemplo, trabajamos con gente muy obesa y los sentamos en las sillas, chequeamos la presión intraocular con un tonómetro, con el iCare que es particularmente bueno porque funciona tanto en forma horizontal y vertical. Entonces podemos encontrar personas, particularmente las personas que tienen estos individuos que tienen elevaciones de la presión venosa solamente cuando están en la posición recumbente. Algunos de estas mismas personas también tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunos tienen ventilación positiva por las noches. Entonces, la posición es importante, el posicionamiento es importante para determinar cómo es la presión intraocular. Eh, Esto es valioso día y noche para determinar la presión intraocular. Y por cierto, el líquido cefalorraquídeo también es otro factor. Nos tomaríamos otra hora más. La presión del líquido cefalorraquídeo y la gradiente de las presiones a lo largo del nervio óptico, esto también es importante. Incluimos este diagrama, que es uno de muchos, el cual nos muestra que por la noche
Ustedes saben, algunas presiones pueden ser más elevadas en comparación con temprano por la mañana y en horas del día. Entonces, esto es atribuible en parte a lo que ocurre desde el punto de vista fisiológico con la cámara anterior. Algunos de estos tienen que ver con la existencia de diversos factores. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de medicamentos y yo quiero mencionar que yo no creo que los medicamentos con óxido nítrico fijos estén disponibles en Perú particularmente, pero es importante saber entonces que tenemos diversos medicamentos que causan vasodilatación. El curso en el tiempo es bastante corto. Bysulta es un producto que está disponible en los Estados Unidos por la compañía Nycox. Se fija el óxido nítrico con latanoprost, las moléculas de latanoprost. Este otro no está disponible comercialmente y se fija con el óxido nítrico, otra molécula. Y el punto es que básicamente son vasodilatadores. Probablemente el óxido nítrico lleva a dilatación de los vasos sanguíneos para aumentar la producción, entonces, para aumentar el flujo de salida también. Entonces, es una forma promisoria para el futuro para regular la vasculatura, este flujo de salida en el ojo. Aquí tenemos esta figura del óxido nítrico y cómo se fija aquí a latanoprostano. Y conceptualmente esto funciona muy bien, realmente mostrando que el óxido nítrico reduce la resistencia y aumenta este flujo de salido. Y esto no es algo que haya sido definido satisfactoriamente, pero es un abordaje bastante promisorio y es algo que pudiera ser genérico y disponible. Entonces, el óxido nítrico tiene estos efectos tan beneficiosos en términos de estos genes TOR para causar la regeneración del nervio óptico. Entonces, es otra razón por la cual el óxido nítrico funciona a este nivel. Y esta es la razón por la cual hemos estado trabajando en esto. ¿Y a qué nos lleva? Aun cuando no tengamos el medicamento con el óxido nítrico se encuentra en los vegetales verdes. Entonces, siempre les recomiendo a mis pacientes que coman suficientes vegetales verdes. Entonces, hojas verdes, espinacas, no tanto apio realmente, pero estos vegetales con estas hojas verdes son los que tienen óxido nítrico en su interior y que podrían tener beneficios potenciales no solamente en cuanto a la presión, sino en el nervio óptico. Los inhibidores de la proquinasa, estos fueron descritos en las Club del Estudio de Retrovehicular y esto fue por el año 2005 aproximadamente. Tomó muchos años para que se convierta esto en un producto comercial en los Estados Unidos y hay un inhibidor de la quinasa que también, y esto, y esto está disponible en Europa. Estos compuestos ablandan la red, entonces clínicamente causan un poco de enrojecimiento de los ojos. Entonces, yo no creo que mis pacientes tengan mucho que ver con estos medicamentos, tanto como quisiéramos ahora, y no encuentro los pacientes apropiados que tengan un cumplimiento apropiado. Entonces, todo lo que funciona una vez al día es particularmente bueno desde este punto de vista. Tenemos la figura de Nitercidil. Este funciona realmente como una prodroga y tiene muchos efectos diferentes. Y esto está en mis libros de investigación.
y que tiene un efecto antifibrótico. Algunas personas han insinuado que tiene también un efecto pequeño en la reducción del acoso y que definitivamente es la primera de varias drogas que reducen la resistencia al flujo de salida, aumentando eh, el flujo de salida episcleral y reduciendo la presión venosa. Hay otras drogas nuevas que están en pleno desarrollo. En particularmente hay una de la compañía llamada QLEMS. Probablemente esto todavía demore unos 10 años y este apunta a las venas episclerales y tiene que ver básicamente con toda una clase de estos medicamentos que pueden reducir la presión intraocular. Entonces, todavía no está disponible aquí en los Estados Unidos. Fue presentada en el Congreso Mundial de Glaucoma hace un par de semanas. La presentaron y está apareciendo, pues, pero todavía tomará algunos años entre el descubrimiento y tener un nuevo medicamento disponible. Los inhibidores de la ROCK también tienen muchos efectos diferentes en la función celular, no son entendidos del todo. Está claro que reducen la presión, por cierto, podría ser que hagan también cierto efecto de elevación de la presión o que tengan diferentes acciones biológicas para reducir la presión antes que para subirla, pero en muchos aspectos tienen beneficios o efectos en el corto y en el largo plazo. Podría ser también que no se necesitaría utilizar inhibidores de la uroquinasa todo el tiempo, sino en una modalidad de pulsos. Esto para que se reduzca la presión y quizás usarse por un par de semanas, tolerar el ojo rojo y luego pasar varias semanas sin esto. Entonces, todas estas son cosas que necesitan ser exploradas en mayor detalle. Los inhibidores de la uroquinasa en los Estados Unidos, Tarsenil de Erie, y que ha sido recientemente adquirido por Alcon, ha dejado a Erie fuera del negocio. Entonces tenemos que ver qué nos trae el futuro en cuanto a este tipo de medicamentos y que pudieran trabajar entonces sin tener que utilizarse en una modalidad a diario. Hay otras propiedades interesantes, hay propiedades antifibróticas también y cuando tenemos acá esta formación de cicatrices con la trabeculectomía de rutina, entonces este podría ser un buen medicamento a utilizar. También tenemos evidencia de que funcionan bien en el glaucoma inducido por corticosteroides. Como ustedes saben, los corticosteroides elevan la presión en 1 de cada 6 o 10 personas, sea triamcinolona, que se coloca en una lesión en la mano, o prednisona oral, o solumedrol intravenoso. Los corticosteroides, entonces, pueden, inclusive aquellos de administración intraarticular, pueden elevar la presión intraocular y hay algo especial acerca de Tarcidil que parece reducir mejor la presión acá. Y que tiene que ver con el glaucoma inducido por esteroides. Este es otro medicamento antifibrótico. Y aquí vemos la acción de la uroquinasa. Entonces tenemos estos diferentes lugares en el ojo donde podemos utilizar medicamentos para reducir la presión, donde podemos afectar la producción de la acuosa en el cuerpo ciliar, podemos afectar entonces la red trabecular, la red canalicular, y podemos trabajar corriente arriba en el canal, o aún mucho más arriba podemos trabajar a nivel episcleral. Y hay muchos dispositivos para liberar medicamentos. Aquí, revisando todas las patentes, tenemos como 15 medicamentos y dispositivos para liberar medicamentos en el glaucoma y que han sido aceptados en Estados Unidos, pero no todos están comercialmente disponibles. Se va a introducir, por ejemplo, un dispositivo de liberación sostenida y hay otro que es insertado simplemente en la red trabecular y que permanece por un tiempo prolongado junto con los otros medicamentos y que parece ser muy
benigno en la red trabecular. Todos pueden causar un pequeño grado de inflamación y esto no ha sido estudiado a plenitud. Hay una pequeña magnitud de inflamación o cantidad de inflamación en esta red y que no sería necesariamente malo. La duración de las citoquinas, interleuquina beta, TNF-alfa, entonces estos realmente se trabajan en cantidades muy pequeñas. Entonces, vamos a eh, tratar de maximizar los mecanismos de los medicamentos temostarcidil, inhibidor de uroquinasa más latanoprost, esto en un frasco, y tenemos un beta bloqueador más inhibidor de la anidasa carbónica en el segundo frasco. Entonces son 2 frascos que el paciente necesita utilizar 3 veces por día y podemos tener hasta 5 diferentes modos de acción con estas drogas. Entonces, esto es algo que muchos podrían esperar que se pueda manejar con el uso de estos medicamentos para el glaucoma, pero yo no creo que sea realista esperar a los pacientes que utilicen estos medicamentos 5 o 6 frascos diferentes, 3, 4, 5 veces por día. Yo no veo que mis pacientes estén deseosos de hacer. Esta es la parte difícil del glaucoma, saber qué tanto van a cumplir los pacientes con el tratamiento. Una vez que han sido aprobados los medicamentos, entonces utilizar estas gotas quizás 1 o 2 días antes que lleguen a la consulta. Les digo a mis residentes y a mis fellows que sean extremadamente escépticos en cuanto a los pacientes. Nos amamos a nuestros pacientes, pero ellos no siempre nos dicen la verdad. Y pensamos también que el glaucoma tiene también un lugar para los biomarcadores. Tengo investigación al respecto. CD44, por ejemplo, cuando está elevado en el glaucoma de alta presión y ángulo abierto. Entonces, y hay trabajo en camino respecto que sugiere que podamos utilizar entonces la piel o la sangre para encontrar algún marcador para determinar el tipo de apertura del glaucoma. Y esto sería bueno, ya que eliminaría algunas de las incertidumbres que tenemos referentes al diagnóstico de glaucoma. Entonces, en el futuro, adicionalmente a los medicamentos convencionales que ustedes ya conocen, entonces yo sugiero que consideren la trabéculoplastía y consideren la terapia nutricional una vez más, el uso de antioxidantes y particularmente de B3, la dosis de B3 que queremos utilizar, 200 miligramos, es una larga historia de niacina y nicotinamida, la misma molécula que ha sido utilizada para los lípidos en los 70s y los 80s, al igual que la hipertensión. Si usamos demasiado, puede haber rash o podemos tener prurito, pero realmente la B3 es remarcablemente un medicamento benigno y potencialmente la historia de las ciencias básicas con respecto a él. Entonces, hay una serie de estudios que han tenido lugar y esto es algo en lo cual todos deseamos tener más información para nuestros pacientes. Este es mi libro favorito en cuanto a la neuroprotección y neurodegeneración. Siempre se los muestro a las personas y vale la pena tenerlo en la mano, aun cuando mayormente tiene que ver con la retina. Habla de la regeneración neural y la neuroprotección, insisto, y esta información está a la mano. Los primeros estudios sobre neuroprotección, y hay otros estudios que pudieran aclarar un poco más la situación. ¿Y qué pasa con los beta bloqueadores? Entonces quiero pasar unos minutos hablando acerca de los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores no funcionan en la noche para reducir la presión intraocular. Tienen una serie de efectos colaterales sistémicos y en los Estados Unidos pueden causar problemas generando ataques de asma cuando se les utiliza indiscriminadamente. Entonces, tendemos a utilizarlos solamente en la mañana, no los
utilizamos en otros momentos en personas con historia de asma. No los utilizamos en las noches, entonces realmente no se reduce la presión intraocular por las noches. Sin embargo, son realmente muy poco costosos y ese es su principal atractivo. Los agentes en el horizonte inmediato incluyen al óxido nítrico o vasodilatador. Hay un hallazgo de un nuevo y aparentemente sin efectos colaterales, un medicamento sin efectos colaterales y que interactúa con las prostaglandinas. Esto se estudia en la clínica Mayo. También una droga para los canales de potasio que dilata las venas epiclerales hecho por una compañía en particular. Y también hallazgo que dopamina reduce la presión intraocular también. Y esto también se ha trabajado en la clínica Mayo. Y les estoy hablando acerca de todos estos logros. Entonces, la idea es atender aquí, asistir a este club de estudio de la red trabecular. Entonces, esto nos habla de un futuro brillante en el glaucoma. Hay nuevas drogas que parecieran ser muy costosas de inicio. Un tema particular a considerar es un hallazgo de este año que, por ejemplo, metformina es particularmente buena para la red trabecular. Entonces, si tenemos una persona diabética y si tenemos este medicamento entre diferentes medicamentos, metformina es particularmente un buen camino a seguir en estos pacientes que tienen diabetes y que glaucoma de ángulo abierto, drogas como trolizidine y ozemptin, estos son costosas, inyectables y que también podrían tener un papel en el tratamiento del glaucoma. Esto fue discutido en el Congreso del Glaucoma y nos tomaría una hora hablar de esto. Y estas drogas que han sido aceptadas, que son extremadamente costosas. Y es un tema de uso práctico, de manera tal que debieran emplearse con juicio también. Hay otras drogas a descubrirse que reduzcan la presión intraocular. Captofluisen, la compañía que lo desarrolló, está trabajando en esto. Y es importante saber que dravenodenosine y adenosina, estos son trabajados por una compañía dedicada a este rubro y pudieran ser neuroprotectoras y se ha demostrado que protegen al nervio óptico. Entonces, se cambia la metaloproteinasa en esta vía del flujo de salida. Y el hecho que sean neuroprotectoras, entonces, realmente nos ayuda a darnos cuenta cómo pudieran llegar a la parte posterior del ojo. Pero las agonistas de adenosina y la neuroprotección, esto se observa con facilidad en sistemas de cultivos celulares, mirando las células ganglionares retinianas. Reducen la presión intraocular, esto en modelos experimentales, tal como se ha visto, pero no trabajan tan bien como los beta bloqueadores. Otros neuroprotectores, los inhibidores de la uroquinasa por sí solos pueden ser neuroprotectores, pero tenemos nuevamente el problema del suministro y de la llegada de las células ganglionares retinianas. Y todos estos son neuroprotectores potenciales que están a años de distancia y que hay una serie de sistemas que están involucrados en la agregación o desagregación de las células. Y podría mostrarles otra forma de enfocar esta situación, y esto en estas células rígidas en la red trabecular. Por cierto, podemos tomar células iPS humanas derivadas de las células en el muslo y exponerlas entonces a un medio de transformarlas en células trabeculares. Estas células trabeculares entonces se ha demostrado que tienen los mismos marcadores, al igual que las células trabeculares humanas. Y entonces tenemos algo que pudiera ser más fácil de manejar, pero que no funciona igual de bien. Entonces, la idea es que estas células lleguen a esta pared trabecular. Las células madre no trabajan bien como clase nueva en estas células de ganglios retinales
Hay algunas personas que los administran en la parte posterior del ojo y le cobran por eso a los pacientes miles de dólares. Ese no es el camino. Y eso hace que se afecte su reputación. Pero estas células madre pueden ponerse en aparatos de flujo en la red trabecular y realmente en este aparato de flujo funcionan bastante bien. Entonces, hay algo de promesa aquí, hay algo de barreras que superar. Entonces, podemos mirar hacia el futuro cuando tratamos este glaucoma de alta presión con una sola inyección de células madre trabeculares. Entonces, podemos ir acá y resetear este flujo de salida. Tengo muchas figuras de diferentes marcadores de esta modalidades de tratamientos y, por cierto, tenemos estas figuras y debemos saber entonces que estas células derivadas de los pacientes, en estas células que han sido inyectadas en la red trabecular, tienen entonces diversas facilidades e inconvenientes. Si pudiera llegar un momento quizás de 5 a 10 años cuando tengamos estas células en la cámara anterior y poder regular la presión de apertura en el glaucoma. La inyección puede aumentar la presión transitoriamente, ¿no? Por ejemplo, inyecciones de Avastin, que elevan la presión transitoriamente. Entonces, vamos a seguir ahora y hablar un poco acerca del MIGS. Entonces, aquí hay por lo menos 50 dispositivos, los cuales están disponibles en el mercado. Una vez más, tengo dos libros al respecto. El más reciente es este. Rodolfo tiene una discusión de lo que sucede en este espacio. Y entonces los stents pueden pasar por alto la red trabecular y hay toda una familia de stents disponibles, o simplemente se puede extirpar esta red trabecular y hay 10 o 12 dispositivos diferentes que están presentes conforme usted extirpa la red. Y lo desconcertante es que muchos tendrían que ver con una presión alta o no reducen en gran forma la presión. Entonces usted puede poner un dispositivo de drenaje en el espacio supracoroideo y manejar estos problemas a este nivel. Pero personalmente yo creo que debido a que el espacio supracoroideo es fácil de acceder, entonces es allí donde están los tratamientos más promisorios, ¿no? Podríamos tener problemas con este Gold Shunt que no es tan bien tolerado. Y un poco de información que yo quisiera compartir con ustedes es simplemente cómo la red trabecular no funciona igual a lo largo de todo su recorrido en flujo alto y flujo bajo. Aquí a nivel del espacio supracoroideo también tenemos este mismo tipo de comportamiento. Entonces, se han publicado hallazgos aquí por diversos autores y siempre hemos asumido que una vez que llegamos al espacio supracoroideo, entonces estamos aquí en cercanías del ojo y no parece entonces haber mayor solución. También hay dispositivos transesclerales que simplemente hacen una suerte de relleno en donde se hace la trabeclectomía para rellenar el espacio y poder hacer que funcione mejor. Estos incluyen Avastin, este dispositivo de Shunt. Tenemos algunas patentes al respecto. Y también en el dispositivo Focus, el cual ha entrado al mercado especializado, pero aún no lo hemos visto. Y luego hay toda una serie de dispositivos que realmente canulan o canalizan este canal, y todos estos dispositivos en conjunto no necesariamente reducirían la presión. La razón por la cual no reducen la presión es algo de la resistencia al flujo de salido que está en los hostia, los canales colectores, y por fuera del canal
hacia las venas episclerales y luego hacia afuera del exterior del ojo. Entonces, los dispositivos de bypass trabecular, el primero fue el upper left corner y con Glaucos dijimos que necesitamos 3 para que funcionen y se produjo un artículo diciendo que 3 stents realmente trabajan mejor que uno. Y este es un tema mecánico que tiene que ver con la irregularidad del canal que está establecida allí, áreas de flujo alto y áreas de flujo bajo, por cierto. Entonces, tenemos stents más modernos y más fáciles de manejar y que trabajan a nivel de las diversas estructuras, ¿no? Se comportan algunos como bolas que van al canal. Estos son dispositivos que trabajan mejor con esta red trabecular y el ángulo abierto. Y esto no funciona necesariamente bien cuando tenemos un ángulo muy estrecho, muy cerrado. Otro tipo de dispositivo es un dispositivo que estirpa esta red. Podemos utilizar esta hoja desarrollada por Cahook en Colorado, el Trabectone, que fue popular por un buen tiempo, en cortar estas secciones de la red. Y aquí lo preocupante es el uso de todos estos dispositivos. Esto tiene que ver con la presión elevada. Entonces aquí, esto se trabaja aquí con esta máquina y con la red trabecular. Entonces, Sight Sciences tiene un dispositivo similar, el cual se fija en esta red, pasando a través de la cámara anterior. Y, por cierto, Glaukos ha entrado también en esta carrera y tienen un dispositivo que ayuda a este nivel. Yo quiero mencionar algo acá, y es que económicamente se ha sugerido que todo esto funcione de la misma manera y con una aguja 27 se va hacia la cámara anterior, como sucede con todos estos dispositivos. Estas hojillas son bonitas, pero son bastante costosas y a veces su costo es prohibitivamente caro. Entonces, hay que considerar alternativas de menor costo. Por ejemplo, el uso de agujas para extirpar esta red. Entonces, tiene sus pros y contras. Esto puede ser un poco más limpio y aparente en cuanto a su empleo, ¿no? Y no necesariamente es un artículo de fe tener que usarlas. Hay un láser eh, desarrollado por Mike Berlin y posteriormente, y que se ha trabajado extensivamente en él, que hace orificios en la red trabecular para llegar al canal de Schlemm. Es un láser excimer. Yo no creo que su mecanismo esté totalmente entendido. Probablemente es un mecanismo de trabeculoplastía. Y cuando llega el agua en el canal y se detiene, entonces pasa a través de la cámara anterior. Y este dispositivo, cuando estuvimos en el Congreso Mundial de Glaucoma hace un par de semanas, pensamos que tiene sus ventajas. Aquí hay una idea que es el bent, la gonectomía con aguja en el ángulo interno. Esto para poder retirar esta red trabecular, y claramente la idea es conocer la profundidad de la cámara y probablemente colocar algo de viscoelástico en el ojo para llegar a este ángulo, que se abra y que se trabaje lo mejor posible. Es una técnica bastante fácil para alguien que ya ha tenido glaucoma en la niñez y que ha sido sometido a gonioscopía. Aquí vemos este dispositivo.
Los dispositivos supracoroideos son una historia interesante por sí solos. Entonces, el mini inject es el más utilizado. Han tenido un stand bastante grande en el Congreso de Glaucoma y los materiales que entonces esto en la Universidad de Washington, en Seattle, entonces han llevado a diversas repeticiones. Hay otros dispositivos que Glaukos ha entrado en esta carrera con muy buenos resultados clínicos y este SiPass ha sido comercializado por Alcon y retirado del mercado posteriormente. Hicimos un fellowship de córnea, entonces para cualquier cosa eh, se actúe a nivel ocular, entonces hay que tener en cuenta el endotelio. Entonces aquí en estos tipos de pasajes hay que considerar eh, y tener en cuenta que se actúe aquí en este epitelio corneal y su salida. Entonces, también tenemos los shunt a nivel del epitelio corneal. Entonces, yo no creo que todo esto funcione del todo perfectamente. Y aquí, trabajando con un canal en el espacio coroideo y con cualquier dispositivo, realmente no vamos a perder el epitelio corneal. Y aquí realmente tenemos una figura de este dispositivo que es muy fácil de insertar, toma unos pocos minutos y que podría ser algo que uno pudiera colocar con o sin una gonial view, o que podría ser algo que pudiera insertarse en un tópico. Se ha sugerido que pudiera ser algo que se coloque aquí en el canal. No soy tan atrevido, pero otros colegas parece que sí lo son. Y como ingresa en un ángulo bastante cerrado, pudiera ser un dispositivo útil en las manos apropiadas. Entonces, yo tiendo a pensar que este acceso supracoroideo tiene un buen futuro en sí y que podría ser fácil entonces llevarlo a su lugar y la canaloplastía ha sido desarrollada en gran parte por el doctor Ron Feldman en Texas. Él es el campeón de esta categoría. Se puede trabajar con un catéter. Es un procedimiento bastante elegante. El problema es que ocasionalmente se puede llegar a unas estructuras difíciles. El canal está distante a este nivel. Entonces, llegar al punto donde usted está pasando un catéter a través del canal de Schlemm, sea con el abordaje interno o con el abordaje externo. Y tenemos entonces el problema de si usted va a trabajar llegando hasta el fondo de estas estructuras. Entonces tenemos acá un libro completo acerca de GATT y esto ha sido publicado por Cookworth, los mismos editores del libro de nuestra serie de investigación y que es un libro bastante detallado. Ha vendido bien en el Congreso de Glaucoma, en el Mundial de Glaucoma. Las personas que han desarrollado estos implantes con estos dispositivos y la excisión y el retiro del canal, el retiro de la red en el canal con mucha facilidad. Aquí la preocupación nuevamente es si esto tiene buen costo-efectividad y si hay realmente algún efecto residual o algo que afecte el costo-efectividad. Esto es en comparación con utilizar una aguja de calibre 27, entonces el tiempo nos lo dirá realmente. Otro dispositivo de Glaukos es un dispositivo, es una suerte de alambre
y hasta donde yo sepa, este no está todavía disponible o ha dejado de estar disponible. Los dispositivos que van a través de la red trabecular, el CEN 45 ha sido utilizado ampliamente en los Estados Unidos y Europa. Este está disponible. Eh, entonces, parece funcionar un poco mejor el más grande con buenos reportes acerca de su empleo en Europa y se le coloca a través de la cámara anterior o quizás a nivel externo. Yo tiendo a favorecer la inserción externa, básicamente tipo trabeculectomía y luego con el tejido y muy probablemente teniendo esta aplicación posterior. Un procedimiento bastante seguro, particularmente con un par de suturas y la trabeculectomía y también suturar con láser. Entonces, el 60 Fiber, este es el que está en uso en Europa y no sé acerca de su disponibilidad en Perú. Hay otro Fiber desarrollado. Este es un buen material y es un flap que semeja a la trabeculectomía. Es comercializado por Glaukos y ha tenido buenos resultados iniciales. Y, y esto repele a los fibroblastos, a las muestras. Un dispositivo esto drena el acuoso directamente desde la cámara anterior hacia afuera del ojo. Aquí, por ejemplo, no hay mayores efectos a este nivel y nos preocupa esto y hay un margen y parece funcionar bien para bajar la presión y quizás no habría efecto. Podríamos tener algo que pudiéramos colocar acá a este nivel y que no afecte el canal y que es insertado con facilidad. Entonces, yo quisiera saber si esto está asociado. Todos estos dispositivos, entonces la idea es utilizar, la idea es tener el tiempo mínimo de operación y por cierto, pues garantizar una buena respuesta. El espacio supracoroideo es grande, no siempre está abierto, pero es lo suficientemente grande. Aquí tenemos un póster que nosotros elaboramos mostrando todos los dispositivos diferentes que hemos discutido. Este póster está disponible de Santen. Hay una serie de fotografías y que las puede enviar por mail a quien esté interesado en estos temas. Estoy en Glaucoma Gmail. Y terminaré refiriéndome a la trabeculoplastía con láser. La trabeculoplastía en láser no se trata de perforar nada. Aquí se induce calor y tiene mecanismos simples de acción. Y lo que me gusta es que no requiere cumplimiento por parte del paciente. Es un tratamiento de una sola vez y es una cosa repetible. Y típicamente en el Reino Unido, este tiene que ver con el tratamiento primario. Entonces,
Por ejemplo, tratando al ojo a 360 grados trabaja mucho mejor que a 180 grados. Entonces, yo creo que el tratamiento con esteroides después del láser, sea selectivo o total, podría reducir la eficacia. Tiendo a utilizar antiinflamatorios no esteroideos antes que prostaglandinas. Entonces, aquí la eficacia también con la monoterapia de prostaglandinas no parece ser tan efectiva. Y el láser reduce las fluctuaciones de la presión intraocular. Algunos pensamos que esta fluctuación de las presiones es lo que realmente causaría el daño. Y si ese fuera el caso, entonces MLT es un buen tratamiento. Hay un nuevo láser, hay nuevos láseres que han salido. El más común es el MBAD, el MLT, la trabeculoplastia, la SLT. No parecen producir cambios visibles en esta red. Me gusta el BLT porque yo creo que es el que genera menos cambios histológicos y esto es una cosa bastante buena. Hay otros láseres que están disponibles. Hay un láser de titanio y zafiro que está disponible. Lo importante a saber es que todos estos parecen funcionar liberando citoquinas, al igual que el IOL. Lo hemos mostrado en el laboratorio, podemos inyectar citoquinas en el ojo y que tienen exactamente los mismos efectos reductores de la presión y desafortunadamente se ha demostrado en diversos trabajos que al inyectarse directamente en el ojo causan uveitis. Entonces, eh, al tener estas citoquinas en el ojo con el láser, parece ser una mejor forma para seguir este tipo de procedimientos. Este es un artículo mostrando que la MLT y SLT son bastante similares. La SLT y la MLT son bastante apropiadas para el tratamiento y se tiene cuidado con la raíz del iris. El láser de argón es dirigido a la raíz del iris donde induce unas sinequias periféricas anteriores. Y esto tiene que ver también con el SLT y el MLT. Entonces, en el glaucoma tenemos todo un espectro que hemos presentado, tenemos un mejor entendimiento en la rigidez de esta y las causas de la elevación de la presión en el glaucoma. Y tenemos no menos de 50 dispositivos y 20 categorías de medicamentos. Entonces, esto es bastante promisorio, el futuro en este sentido. Y la pregunta es qué podemos hacer ahora cuando los pacientes no cumplen con el tratamiento y la respuesta para ello es que con estas gotas de una vez al día, estas son mejores. Y en todo caso, considerar la trabeculoplastía con láser para este manejo o si el paciente falla con la trabeculoplastía de láser y hay que considerar también algún tipo de procedimiento de incisión trabecular o si el nervio óptico se ve mal, entonces todavía hay lugar para la trabeculectomía con o sin adhesión para preservar el flujo y especialmente el nuevo dispositivo SIN. Y con esto terminamos y si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta excelente conferencia. Es un placer escucharle a lo largo de todos estos conceptos que están ocurriendo en la especialidad de glaucoma. Tengo una pregunta acerca de la primera parte de su charla, profesor Santos. ¿Qué hay acerca de los nuevos medicamentos o en las que están disponibles ya en los Estados Unidos? Pero ¿qué hay acerca de esta parte de
los nuevos medicamentos que tienen el efecto neuroprotector, o los donadores de óxido nítrico. Nosotros decimos que no han demostrado plenamente, pero que tienen neuroprotección, pero que también se ha dicho que tienen cierto grado de neuroprotección. ¿Qué puede comentar acerca de este efecto neuroprotector desde el punto de vista farmacológico y si hay necesidad de otros agentes? Yo no. Es fácil demostrar que tenemos medicamentos que pueden hacer que las células en los cultivos prosperen, que se protejan en el cultivo, de células retinianas en cultivo. Es muy difícil, al menos hasta ahora, ha sido muy difícil demostrar clínicamente la neuroprotección. Esto se piensa que va a cambiar y lo que lo va a cambiar es el advenimiento de la OCT que nos permita ver entonces en células ganglionares retinianas individuales. Y esta es una herramienta de investigación que está disponible en diversos centros en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que estamos a poco de obtener información clínica en un área en la cual hay esta neuroprotección clínica. Yo sé que hay compuestos que reclaman neuroprotección, pero no parece haber evidencia clínicamente convincente al respecto. Memantina también reclama eso, pero no hay evidencia al respecto. Mucho de la evidencia para la neuroprotección con diversos medicamentos viene de trabajos en cultivos celulares. El problema, por cierto, con el ojo es que estas drogas vayan de vuelta hacia el nervio óptico. Entonces usted sabe poner estas drogas en forma tópica, todavía están a mucha distancia desde la córnea hasta la parte posterior y este es un problema grande. Entonces hay personas que están trabajando con agujas muy pequeñas que puedan ser inyectadas hacia el espacio coroideo con la guía de la lámpara de hendidura. Y yo no creo que haya alguna prueba clínica de neuroprotección con las gotas oculares actualmente disponibles. Y yo estoy seguro que la respuesta va a ser diferente de aquí en 2 o 3 años. No es mucho tiempo. Y yo quiero decirles a las personas que pueden escribir sus preguntas en el chat. Tengo otra pregunta. Usted no ha mencionado acerca de estas nuevas drogas como Opni, la nueva droga que ha sido recientemente aprobada. Si estas drogas, Omidinapeg, sí, a eso se refiere. ¿Qué hay acerca de su experiencia con estos nuevos medicamentos? No tengo ninguna experiencia. Santen no ha llevado al mercado estadounidense. Esto lo he señalado en mi libro más reciente, un capítulo entero desarrollado por los científicos que han trabajado en esto. Y esto parece ser bastante promisorio, pero realmente estoy bastante fastidiado de que la compañía Santen haya decidido por ahora no llevar este medicamento al mercado en los Estados Unidos, debido a que no solamente va hacia un receptor diferente, EP2, y yo creo que es probable que sea aditivo al receptor FB, a los medicamentos que trabajan a este nivel. No, entonces no hemos tenido mayores pruebas al respecto, pero creo que es una estrategia promisoria. Yo creo que ha sido una buena idea
Y francamente estoy asombrado por la decisión de no llevarlo al mercado en los Estados Unidos. Y todas estas drogas nuevas funcionan en las mediciones trabeculares. Entonces, es posible que utilizamos dos o más de este tipo de medicamentos, Bisulta, en combinación o quizás en el futuro va a haber una combinación de estos dos medicamentos. ¿Usted piensa que es posible? El óxido nítrico puede agregarse a prácticamente cualquier molécula. Entonces, esto puede sonar casi como broma, pero el óxido nítrico se ha agregado a Banoprost y obviamente está para la venta, agregado a Latanoprost también, pero todas estas drogas, sea que se unan al receptor FD como Latanoprost y los otros de su familia, todos estos se unen al receptor EP2. Todas estas drogas funcionan a nivel de la red trabecular. No es el único lugar donde funcionan. Todos aumentan el flujo de salida episcleral en la raíz del iris. Este es el trabajo de Lindsay Wandrop, pero también trabajan en esta red trabecular y producen cambios mensurables en las metaloproteinasas de la matriz MMP2, MMP3 y tienen que ver con secreción de inhibidores y esto a su vez reduce la presión. Usted puede saber que una de ellas ha reclamado que solamente ellos cambian la red trabecular, pero este no es el caso. Todos lo hacen y tengo mi propio póster desde hace unos 20 años mostrando que funcionan. No se ha podido escuchar, está entrecortada. ¿Cómo considera estas modalidades de manejo de la presión intraocular que IOP es el mejor? Yo diría que si es que he entendido la pregunta, recuerden que el glaucoma usualmente es una enfermedad de la presión intraocular, pero no siempre es así. Y realmente todo lo que hacemos necesita ser regulado bajo la guía del nervio óptico. El nervio óptico es el árbitro final de todo. Entonces, para mí, la presencia de una hemorragia en el nervio óptico, entonces la presión tiene que bajarse. Entonces, aquí se necesita reducir la presión. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es la historia familiar y el hecho de que el glaucoma siempre está presente y todos tendemos a olvidarnos esto, tendemos a veces a pasar por alto de que hay glaucomas con presión baja. La otra cosa que siempre es difícil es la diferencia entre la miopía y el glaucoma en la apariencia nerviosa y podría hablar de esto por horas, pero es importante discriminar entre el glaucoma de presión baja y los cambios en el nervio óptico que están, la miopía sucede con los cambios en el nervio óptico, la OCT, las imágenes ayudan con esto, las imágenes nos van a ayudar mucho más discriminando qué es la enfermedad del nervio óptico y qué es la miopía para el futuro. Esto es algo que nosotros esperamos de 3 a 5 años en adelante. Zeiss o Heidelberg o Topcon nos van a ayudar con esto para discriminar entre la miopía y el glaucoma de baja tensión afectando el nervio óptico.
No se entiende la pregunta. ¿Cuál es su favorito? Me gusta el zinc con la trabeculectomía y yo no me gustan los procedimientos de canal, hacer la excisión a este nivel y espero poner en 3 globos stents. Entonces, en estos pacientes afáquicos, y yo diría probablemente para responder a su pregunta, y, y, y la idea es colocar estos stents. La trabectomía es bastante útil, pero creo que la trabectomía con estos puntos específicos y con liberación con láser, esto tiene una muy baja tasa de complicaciones y tener presiones bastante bajas, lo cual es óptimo. ¿Cómo ha sido su experiencia con algo en la cámara anterior? Está entrecortado. ¿Cuál es mi experiencia con implantes en la cámara anterior? ¿Puede escribirlo en el chat que no se le entiende? Nosotros tenemos una pregunta aquí en el chat. Se pregunta acerca de cómo determina entonces la presión intraocular meta cuando está tratando el glaucoma a tensión normal. Es una excelente pregunta, muy buena pregunta. Lo primero es primero conocer el grosor de la córnea, ya que si usted ajusta para el grosor de la córnea, entonces se encontrará diversas modalidades de glaucoma. Todo lo que hacemos tiene que decidirse sobre la base del nervio óptico, tiene que decidirse sobre la apariencia y la percepción que se tenga del nervio óptico. Entonces, si es que hay alguna progresión, eh, entonces si esto sigue que la presión se necesita bajar, entonces se necesita necesitamos una presión y que es bastante difícil, pero necesitamos una presión de 10, 8 o 12, ya que tenemos esta progresión a mayores presiones. Entonces, primero reducir la presión 20-25%. Usted observa a este paciente de cerca debido a que si hay progresión y si la presión es vuestra medición, entonces se necesita que esto sea menor. Y hay algunas claves al respecto. Hay hemorragias en la capa neurofibrosa. Este es un dato importante. Y obviamente hay que observar la progresión en el campo también. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acerca que señala el doctor Rafael Borges. ¿Cuál es su experiencia con los implantes en la cámara anterior? Bien, entonces eh, personalmente he tratado de evitarlo esto. Y la razón por la cual trabajamos con esto, por la cual lo mencionó, y cada vez que usted coloca un tubo en la cámara anterior, usted
crea un síndrome de vaciamiento de la parte anterior de la córnea. Entonces, a nivel del endotelio puede manejar esto, pero a veces no lo logra. Entonces, mi elección usualmente es con un Belt 350 y un Abbott FT7 o algún dispositivo similar. Sin embargo, entonces a veces, cuando me preocupa la córnea, realmente sigo y hago la ciclofotocoagulación, particularmente con IDDX P3X Microcon de tecnología. Pero estoy un poco preocupado en cuanto a colocar tubos en la cámara anterior en ojos que afecten el endotelio corneal, debido a que yo sé que tarde o temprano estos pacientes van a terminar con un DSEC o un trasplante de córnea. Pero cuando lo hago, me gusta usar el Belt 350 y le coloco algunas válvulas. Y esto en ciertas situaciones en pediatría también. Dr. Samples. Hi, Dr. Samples. Congratulations for your lectures. Dr. Sample, in your experience, perhaps you prefer to use any type of mix in any cases for glaucoma. If you use any type of mix, which would you prefer which you prefer to use? Which you prefer to use? So in cataract surgery, I have put in the eye stent, the Glaukos eye stent, and again, there's the new Infinite 3 package that you can put in, and you can do them in phakic eyes. So that's a favorite of mine. I have put in a few hydrus, but I've also taken out a few hydruses from other doctors that have been put in without actually going into the canal. So, and I don't know that I needed to take them out, because the truth is that I don't see a lot of PAS around them inferiorly. And then I have put some the Zen 45. I've certainly done some of those as a combined procedure in cataract surgery. Okay. Dr. Samples, I have another question that it's so commonly that our patients ask about stem cells treatments. We also said that it's not now, and there's a lot of researches about the stem cells and mother cells to regenerate the nerve fibers. But what is the reality in the actually that you have available a lot of researches? What is the real today about the research in stem cells? So you're correct in telling patients that there is no effective stem cell treatment at this moment. I believe that stem cells will be injected somewhere between 5 and 10 years away into the anterior chamber. Stem cells for the retinal ganglion cell is much more difficult, because it's hard to get the big barrier is getting the cells to the right location, and also the recognition that they have multiple different functions, including, glial cells, retinal ganglion cells. There are also glial elements that subserve those cells that travel with them, and so getting the correct cells on site
with the retina is very difficult. I think that's maybe 20 years away. What you don't want patients to do is you don't want them to make a trip to Florida to pay $50,000 to have stem cells put behind their eye with no hope of success. And of course, some of the doctors who were doing that lost their license to practice. And I think that's a good thing because it's fraud. There is no scientific application of stem cell at this moment. When it comes, it will come first. I mean, we already have essentially almost a stem cell for the cornea when we do DSEK, but it's going to be corneal endothelial cells and trabecular cells first, and then later on, it's going to be retinal optic nerve. You know, but do tell all your patients to use their antioxidants. Don't underrate the antioxidants. I'll go back to that. Green leafy vegetables, niacin, B3, resveratrol. Nutrients are more important than most of us think, and they are valuable here. Do you recommend any kind of food or diet to the patients in this case? I do usually tell the patient, you know, we have equally some new evidence in the last few weeks at Stanford, where I was an undergraduate, that it doesn't really matter whether you'd have a low fat diet or a low carbohydrate diet. It appears that either way, you enhance your life, your longevity. My recommendation to patients is just a handout or a simple recommendation to use. And it depends on the patient, of course, but to use antioxidants, to use the niacin, to use also goji berries. There are these 3 papers that Weinreb did on Chinese goji berries, an ancient remedy for glaucoma. And in a rat model where the rat's optic nerves were crushed, the rats with the goji berries all did remarkably better. And it's kind of a fun thing to talk about. The Swiss also have a little bit of evidence that dark chocolate, and that's another thing that makes patients happy to hear about, that dark chocolate may have some antioxidant properties as well. This is not strong science. This is foo-foo science that makes the patients happy, but has some basis in different types of the laboratory. And so it's going to be helpful. It's very clear in the AREDS studies, AREDS 2, and macular degeneration, that nutrition is important. There is no equivalent to the AREDS studies in glaucoma, nor is there likely to ever be the money to support that kind of thing. Okay. Any more questions? Right. Well, thank you all for having me. Well, I have to say thank you very much, Dr. Fountain, because the lessons are really very interesting. I hope it's not the first or the last. We hope we do again. New opportunity in the future. Okay. I can always be reached at glaucoma@gm.com. So keep that in mind if you have any questions for me. I surely don't know the answer. Thank you, thank you. I have to say thank you again. It's an honor for us to stay with you here. You take the time to do this lecture to really help our people. All right. Well, happy Thank to you do it. again. Happy to do it. Thank you very much for having me. Good night, everybody. Thank you very much. See you.
Thank Bye-bye, you. guys. Take care. Have a nice day. Thank you. Bye.